verdad era Era viable viable. todavía un macho reproductor y una hembra, y estábamos comparando Sí, el huevo de las el huevo hembras, de las hembras más alto jóvenes y y de luego tres más hembras. Ajá. la calidad del cascarón. Ujú. Entonces, aunque el huevo era más chiquito, era 1000 veces mejor Que el que huevo el muy huevo ya grande. muy grande. Ajá. Sí. Entonces, en ese tipo de huevos sí es viable mandarlos a incubar cuando son chiquitos. Sí, si son muy chicos, no. Siempre hay un promedio y nosotros en las unidades de producción del tipo de animales del tipo de aves que nosotros producimos, estamos muy allegados a las gallinas de postura, ¿sí? Para el huevo de plata. Y en base a eso nosotros tenemos ese criterio de evaluación del huevo. Entonces tú dices, bueno, debe tener un tamaño y ciertos gramos. Sí, pero no necesariamente debe tener ese tamaño. Si es un tamaño medio y son sus primeras posturas, sabes que en lo posterior Sí, el van a tamaño salir del más huevo sí. grandes, claro. Ahora son sus primeras posturas. El aparato reproductor tiene que tomar cierta dimensión. Sí, el oviducto, ¿para qué? Hasta que haya postura su primer huevo, su segundo, su tercero, y es lo que pasa, ¿no? También con las hembras adultas. El enanchamiento es mayor en una hembra adulta que en una joven, Sí, lo que claro. por consecuencia, pues el huevo Va a muy grande. desarrollarse es más grande, ¿no? ¿Sí? Pero un huevo de tamaño medio, sin problema, lo puedes mandar a incubar. Y es viable y hay desarrollo embrionario. ¿Sí? Hay un buen desarrollo embrionario sin ningún problema de nada. Aquí debemos de poner mucha atención en el manejo de estos pollos. Obviamente, pues van a ser unos pollos de un tamaño menor. ¿Por qué? Porque el lugar donde el embrión se va a desarrollar, pues es reducido en relación al de una gallina de 3 4 años, ¿no? Más sin embargo, si hay una buena alimentación, un muy buen manejo, el desarrollo va a ser el ideal, porque genéticamente tienes animales selectos de tamaño promedio, ¿sí? Sí, Espigas medias altas o altas. Entonces, si tu hembra y tu macho son de espigas altas y el huevo por cuestiones de sus primeras posturas es medio, el pollo lo que saca de este huevo es mediano, pues por consecuencia, al momento de que lo manejas de una forma adecuada, por consecuencia genéticamente, pues, va a ser va a un ser buen, mejor. sí. Es lo que estaba viendo en los tríos que tienen de cuatro gallinas con gallo. Uh-huh. Cuando el gallo era un poco más chiquito, las gallinas eran más grandes. Cuando las gallinas eran más chiquitas, el gallo era un animalón. Ahí hay algunos que son jóvenes, hay unos que son adultos, hay unos gallos que, sí. Siempre hay que buscar que sean espigas medias altas. ¿Sí? Hay algunas familias que no lo puedes hacer, son espigas medias o Sí, medias bajas y ahí quédate, no modifiques eso porque seguro vas a entorpecer algo. ¿Sí? como los ¿Qué espejos, sucede ¿verdad? con gallos muy espigados? El tiro al aire es precioso, Sí, pero abajo les pero cuesta tienen rematar. fondo, pero ¿Sí? les falta. Entonces, ¿y eso qué te está indicando? Que aquí no. Y, por ejemplo, para otro tipo de show, una espiga alta es lo ideal, pero también el arma es grande. Algo que Sí. estuve hablando ayer ya afuera con Manolo, él me comentó que siempre debo de mezclar cabeza cuadrada con cabeza redonda. Es que yo soy mucho de meter pura cabeza redonda. Entonces ahí no sé qué tanto influye en el porcentaje de corte que van a tener mis aves. ¿Qué es lo que necesitamos? Tal vez en el corte, el que cruces crestas sierras con crestas pavas, no creo que tenga que ver directamente con el corte, ¿sí? Porque puedes tener animales muy cortadores, pero si les das un manejo que no es el necesario, un trabajo excedente, al momento que lo lleves le quitaste el corte, ¿sí? Lo hiciste muy fuerte, en el momento que lo topas, ¡pra! Pero lo llevas a jugar y no corta, entonces le restaste corte, aunque genéticamente Claro. sean animales cortadores, ¿sí? No creo que vaya en relación, pero lo que sí va en relación es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que en muchas especies se ha hecho? ¿Qué es lo que necesitas para llegar a una finalidad? El fin técnico de estas unidades de producción o de lo que nosotros hacemos es llevarlos al show. ¿Sí? Y hay que recordar que el mejor resultado es cuando hay una hibridación. Claro que sí. Y si la hibridación es en genotipo y en fenotipo, el Se va a resultado es exponenciar, mejor. sí, claro. ¿Sí? Tenemos un Sí, gallo giro, cresta pava, patas verdes, plateado,
y tenemos unas gallinas amarillas, alimonadas, crestasierras, patas amarillas. Lo cruzas, seguro el resultado va a ser buenísimo. Sí, sí, ¿Sí? seguramente. Obviamente, veniendo de un trabajo genético por los dos lados. Sí, no, ¿Sí? Entonces, eso te va a ayudar a que la calidad sea mejor. No quiere decir que si cruzas crestasierras con crestasierras o va a crestas ser algo pavas con malo, no crestas necesariamente. pavas, no, no es malo. ¿Por qué? Porque seguro lo estás haciendo con características diferentes, Sí, cuando menos un carácter sí, diferente, claro. ¿sí? De forma fenotípica. ¿Qué sucede con tus animales? Tú estás cruzando giros plateados patas verdes con hachis patas verdes, pero son colorados o morados. Sí, son muy, Entonces, muy retintos. aunque haya, ¿sí? El mismo color de patas, el mismo tipo de cabeza, ¿sí? Ahí. Que sean de líneas más navajeras, hay un carácter, que es la coloración, ¿sí? Que es el color de tu pluma. Que al momento que lo cruces con estos caracteres similares a él, florece ese vigor híbrido, ¿sí? Y, ¿Qué y, sucedería si tú tuvieras crestas, sierras, o sucede, porque también lo haces, cruzas los hash con los suéter, por ajá. ejemplo. Ahí, ¿cuál característica es diferente? Pues podemos ver que la característica diferente es el color de patas, ¿sí? Sí, el color Si de lo pata, el cruzas, color lo de... giro con los suéter, entonces ahí sí llevas más ventaja, porque es color de patas, es plumaje, ¿sí? En los suéter también es plumaje, los suéter que yo manejo Son más son amarillos. amarillos, son amarillos y los hatch que yo manejo son muy retintos, son... Pero no hay que olvidar que descienden de colores más claros. Sí, Entonces, el giro como tal es giro, sí, ¿sí? es Y es que totalmente este es colorado, dentro de los colorados se encuentra amarillo, mucha gente le llama colorado. Y el giro es como más específico, ¿no? entonces ese giro con suéter debe de jalar a un nivel Debe de muy darte un mejor diferente resultado que con un hatch. en relación a la hibridación. Sí, El vigor híbrido debiera de florecer con mucho más a tu favor en este tipo de cruzas. Obviamente, si ya hay crestas sierras con crestas pavas, pues olvídate. sí, que va a aumentar exponencialmente. Además, se pierde el carácter. Mucha gente no le gusta cruzar crestas sierras por la dificultad que existe al descreste. De hecho, a mí se me hace un ¿Sí? poco más fácil descrestar Entonces, cresta sierra que cresta pava. entonces eso se pierde, fíjate. Al momento que tú cruzas crestas pavas con crestas sierras, es dominante ese carácter. Es dominante el cresta pava sobre cresta sierra. Eso no tiene Sí, ningún problema. sí, 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 no, Pero y sí, mientras más abierto sea el cruce, mejor. sí, o sea, mientras más Cabezas diferenciados cuadradas, haya, patas verdes, giros, cabezas redondas, patas amarillas, amarillos. o sea, mientras más El diferencia haya, resultado. la hibridación va a ser más fuerte. Ujú. Ahora, un tema que yo quiero tocar, ¿cómo se aumenta el porcentaje de machos? ¿Hay alguna característica, a lo mejor en la temperatura o cómo se aumenta el porcentaje de machos? Porque es algo que me preguntaron mucho, ¿cómo puedo tener más machos en mi camada? Y yo digo que es algo genético, ¿no? Que ya trae el gallo. Y no es por medio del gallo, Es la gallina es la la que gallina. tiene más mitocondrias. La hembra es la que determina, en las gallináceas, la hembra es la que determina el sexo de la descendencia. Al contrario, en los mamíferos. El mamífero quien determina el sexo es el macho. En las gallináceas quien determina el sexo es la hembra. Hay muchos mitos Ujú. y se ha escuchado hablar mucho de muchas cosas cuando dicen, "Ah, es que este gallo da más pollas". Hay que olvidarnos de eso, es la hembra. 100% comprobado es la hembra, ¿sí? La que determina el sexo, si te va a dar hembras o te va a dar machos. Siempre, bueno, sí hay hembras que tienden a dar mucho más hembras que machos. Sí, sí. ¿Sí? Hay líneas que tienden a dar mucho más hembras que machos. Pero también algo hay cierto, que al inicio de las temporadas en una unidad de producción, el 60% de los nacimientos son machos. Y está muy marcado, ¿eh? Yo lo he visto muchas veces aquí en Rancho Las Trojes. El 60% de nuestra producción Al inicio. al inicio de la temporada, vamos a dividirlo en tres tercios. En el primer tercio hay un 60% de machos y un 40% de hembras. En el segundo hay un 50-50 y en el tercero se invierte. Más hembras que Hay un machos. 60 de hembras por un 40 de machos. Al final de la temporada de producción,
pues estamos hablando de que tenemos 50% machos y 50% hembras nacidas, ¿no? Eso ahí Que es algo normal para todos. Obviamente quisiéramos, ¿no? Y más cuando vas a hacer una cruza, dices, ojalá me salieran puros machos, porque pues, cuando haces una cruza ya para sacar animales para combate, las hembras son obsoletas, dices, ¿para qué? Y si no los sexas, cuando menos lo debes de criar mes y medio. Y la hembra consume un poco más de alimento que un macho. Entonces son más gastos los que te está generando. Más sin embargo, sí hay una forma de producir un poco más de machos que de hembras. ¿Cuál es? Cambiándole el pH a las El hembras pH de las hembras. por medio de carbonato. ¿Cómo se llama? De bicarbonato de sodio. ¿Sí? Se lo hacen en el agua de bebida y hay un poco más de machos que de hembras. ¿Qué porcentaje debo de tener por litro de agua? ¿Cuántos gramos? Yo creo que nosotros lo hemos medido, son 6 litros los que agarra el galón y le hemos echado una cucharada sopera, que tendrá 15 gramos, ponle 3 gramos por No, litro de agua. 3 gramos por litro de agua. Está muy interesante. ¿Y sí? Sí. ¿Cómo cuánto aumenta la producción de machos? Había un lote en específico que lo tratábamos, dábamos una vez a la semana. Yo les daba, los teníamos antes aquí. Era un gallo amarillo, patas blancas, con unas hembras amarillas, patas blancas. Esas no lo tengo no lo tengo exacto cuánto fue lo que aumentó. Sí hubo una diferencia, pero yo creo que si de 10 pollos que estaban haciendo, 7 eran hembras y 3 machos, yo creo que casi aumentó a 5 y 5. Estuvo Era un macho también, era un macho y unas hembras adultas que ya fueron sus últimos 2 años en en la producción, producción. que también pues te influye un poco, ¿no? Pero Sí, no de forma significativa, pero sí aumenta. como un 30% aumentó. Como un 30%, sí. Esto está estupendo para los que tenemos a lo mejor un 60. No Eso creo llegar al 90, no creo que nadie no, llegue al 90, pero sí a no creo un. que nadie Si llegue. tienes el 60-40, un 70-30, sí, un 10% se puede aumentar, ¿no? Sí. De hecho, ¿sabes dónde puedes encontrar eso? El ingeniero Guerrero publicó un Ingeniero artículo, sí, ya falleció, con su hijo, Omar Guerrero. con Omar Guerrero. Ellos publicaron en Pie y Cría un artículo que hace referencia a ese tema. Está muy bueno, muy buen ¿Qué hace tema. referencia a ese tema? No lo tienen impreso, no tienen el número impreso porque yo muchas veces se lo pedí al ingeniero y no lo tienen impreso, pero no sé si te puedan hablar o alguien. Sería cuestión de ponerme a ver qué revista es, no recuerdo, pero sí sé Es pie que, de cría. que en Pie de Cría o expusieron ese tema. Es que no se ha hecho una llamada Sí. al ingeniero Y sí, bicarbonato de sodio en el agua de bebida y aumenta tu cantidad de machos. Está estupendo. ¿Cada cuántos días? Yo les daba una vez por semana. Una vez por Sí. semana. 2 días, una vez por semana. Lo preparaba hoy, le dejaba hoy el día de mañana y al tercer día se le Se la quitaba y quitaba. agua limpia. Y un amarillo, Muy, guías muy bueno. blancas. Daba hijos muy buenos ese gallo, por cierto. Sí, Pero, pues es una evolución así sí, de no, yo rápida. supongo que ahorita hay Con nosotros mejores. o sea, digo nosotros, me refiero a Ah, sí. esto, a este tipo de aves, ¿no? La evolución la está buscando uno Oye, es que día sí con la día. vamos encontrando, pero luego alguien más la supera y vamos Ujú. haciendo y deshaciendo hasta que estamos llegando a un nivel muy, muy Sí, bueno. Muy, muy bueno. yo escuchaba muchos comentarios, por ejemplo, que lo así iba a ser algo que era una moda, Imbatible. y que iba a pasar, que muy rápido, ¿no? Que ya Porque tiene si está 7, feo. 8 años. Yo no he ido a estos 2 Inter que ha habido, estos 2 o 3 Inter últimos, no he ido, pero me comentaba Ricardo, el señor Manolo, que un 80% de los Son animales que se están asiles. jugando tienen infusión de oriental. Entonces esa moda yo creo que va a durar cuando menos otros 8 años. Bueno, yo creo que ahorita infusión oriental ya. Sí, ¿Qué muchas porcentaje líneas. en todas las galleras hay? Yo estoy Ujú. seguro que por lo menos hay gallos crestas pavas en todas las galleras. Sí, Estoy seguro. sí. No, Y no, sus no puede ancestros haber alguno que no. tienen un Debe toque de. de infusión oriental. Entonces, eh,
Muchos ya están jugando con asiles, ya a lo mejor a media sangre, a un cuarto, que es Ujú. ahorita lo que está como de moda, ¿no? Un cuartito, Sí, un cuarto. cuarto. Empezó como media sangres muy Media sangre, marcados, pero ahorita un que cuarto. Yo creo que va a exactamente, haber una evolución a un octavo, a un octavo, un dieciseisavo. Ahí depende qué es lo lo que que vaya busquen. marcando, ¿sí? Sí, Porque si los nos vamos yendo a otra vez a hace, 30 años. pues a lo mejor no, a lo mejor un poco menos, ¿no? Pues yo me acuerdo hace 15 16 años, veías unas aquí, Sí, del tiro del aire, y eran impresionantes. no, Te y caían encantaba verlas, muertos. y ahorita no. Ahorita es mucho de juego. Ahorita te encanta ver, a ver cuál es más inteligente, a ver cuál está Ajá, viendo, a ver cuál, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, esa evolución te va llevando a que le quites, le pongas, le restes. Yo creo Lo que que, sí es importante y creo que nunca lo debemos de perder es el corte y la calidad de tu gallo. ¿Sí? claro, la casta más que nada, o sea, esa verdadera casta en el gallo que debe de perdurar. Hay que tener mucho cuidado en eso porque también fácil se pierde. Vas buscando unas características, sí, pero no debes de olvidar. Hay unas que son fundamentales. Esas las debes de tener. Porque si no, ¿Cuáles serían? para mí, corte, casta, inteligencia. Sí, Eso es fundamental, ¿sí? Porque puedes tener un gallo exageradamente fino, pero si no tiene esa inteligencia que pueda haber sentido a la distancia, él se va a meter por sí, pegarle va a al otro sacar el pecho y lo van y a pues se va a matar. exponer a la parte débil de él, ¿sí? Y Sí, lo van a matar. Entonces, muy castudo, pero se dejó matar, sí, se dejó ¿sí? pegar. Y por más castudo que sea, Sí, va a perder, o sea, por más casta que ¿sí? tenga y quiera ir, va a haber un tiro que va a deshabilitarlo. O ¿Sí? sea, Entonces, siempre están esos eso tiros. es. ¿Por qué? ¿Por qué el gallo con infusión de oriental se le ha dicho que es un animal que tiene corte nada más? Bajo ese concepto. No, es que son muy cortadores. Sí, Pues yo supongo que por las características que tenían esos gallos anteriormente, ¿no? Eran muy serenos y estiraban muy bien. esos gallos le pegan al contrario. Muchas veces hemos escuchado por ahí en un palenque, mira nomás ese gallo es una rana, cómo está raneando. Ujú. ¿Sí? Pero Está por lo general, saltando. Él está acomodándose para una posición donde su oponente sea la distancia correcta para poderlo ofender. Un animal con infusión de oriental marcado, de 10 tiros va a acertar 7 u 8. sí. Y un animal de mucha velocidad se le va a restar eso. Y normalmente animales muy banquivas son de más velocidad. Y ¿Sí? les falta el corte. ¡Ah! Y este se va recorriendo. Sí, ¿Sí? son muy, muy exagerados. Entonces, este gallo oriental tiene distancia y se quita, ¿no? Sí, no, le Y este enseño. aquí empieza a tirarle. Entonces, para cuando dice, me viene tirando, pues lo voy recortando. ¿Por qué tiene corte este? Porque este Es le fuerte. pega más veces al contrario. ¿Sí? Claro, es más Aquel tiene menos. eficiente. ¿Sí? Porque no es que no sea cortador, es que la velocidad te resta precisión. La velocidad no es corte, precisamente. O sea, ya ellos, como ayer lo mencioné en la plática que tuve con Don Manolo, que las topas se ven muy impresionantes y sonaba y se escuchaba y veían las. Y dije, sí, pero realmente, ¿cuántos de esos tiros que van así metieron? Sí, ¿No? O sea, la velocidad quita corte y lo que la SIL tiene, que la SIL espera mucho y a lo mejor, como bien dijiste, de 10 tiros, 7 sí los pega. Y los pega bien. O sea, son y tiros que se sienten. eso va a hacer que tengas animales cortadores. Que el Sí, asil sea cortador, pues el asil le pega al sí, contrario. El asil ofende. No el asil, las sangres orientales. sí, Sí, porque la SIL es las sangres línea. orientales. Es una de las características. Por eso es que tienen mucho. Sí, son muy, muy impresionantes. Y ahorita ya se puso muy fuerte aquí en Rancho Las Troje los GA y los K. Están muy Sí, duros, son muy animales. buenos. O sea, agarraron como la media perfecta entre velocidad y corte. Están muy impresionantes. Yo los he visto. Sí, se hizo ahí el trabajo genético para poder
Fue como para cuánto poder tardaron establecer. en estabilizar la línea de K y de G. ¿Cuánto tiempo? Los K fueron los primeros que salieron, casi a la par. Yo creo que tardamos una temporada de diferencia entre unos y otros, pero sí tardamos buscando eso que nosotros creemos que es lo fundamental. Tardamos alrededor de 9 años. Sí, en perfeccionar, porque de aquí a lo que crees y se ve realmente la expresión genética, pues tiene que llegar a cierta edad, ver, revisar, y en lo que vamos haciendo prueba y error, pues son varios años Sí, de prueba y error. platicábamos hace rato, o hace rato hicimos un pequeño comentario sobre cuántos años es viable o es fértil un macho. Ya hablábamos de las dos variantes, por llamarle de alguna forma, de los animales banquíos y los animales orientales, donde los animales orientales tienen una vida útil en ese sentido mayor que en relación a los banquivas, ¿sí? Pero también hay que jugar, hay que llevarlos al show mayores, ¿sí? Si los llevas jóvenes, los resultados no son los deseados. Más que nada en sangres orientales. Y a eso me refiero, a las Sí, sangres sí, sí. orientales. Entonces, si tienes sangres orientales y les das su tiempo, pues entonces te van a dar muy buenos Sí, resultados. claro. 3, 4 años. Nosotros tuvimos un gallo que le decíamos la pingüina por la posición de la cola. La Ese, tenía hacia abajo. ese fue un gallo que se jugó 3 veces de una manera extraordinaria. Muy, muy, muy buen animal. ¿Sí? La última vez, la tercera vez que se jugó en un Golden Rooster en Juiquilla y tenía 5 años de edad. Jugó impresionante, con infusión de oriental. Entonces, pues tú los empiezas a probar desde que tienen 24, 28, 30 meses y te das cuenta que de los 36 meses de adelante es cuando Cuando ya empiezan realmente a... se pone. Como, Y además de, o sea, es en las sangres orientales donde empiezan a darte un gran resultado. Pero si te pones a analizar también de todos esos partidos que juegan mucho, también están jugando hasta el gallo de 3 años, aunque sean banquivas, y tienen muy buen resultado. Entonces, ¿qué te dice? Que a los 3 años en adelante es cuando tienes que empezar. no, bueno, yo creo que en Gallo Pulgadero yo he jugado mucho de 2 años, he jugado 3 años. El juego cambia bastante. De 3 años me gusta porque se vuelven más Más enfocados, centrados. más centrados, pero también de 2 años me han dado muy buenos resultados. Sí, porque nos gusta la velocidad, la Sí, adrenalina, el claro. que Sí, son, de tres hay, hay, años, ahí van. llega uno hasta a pensar, mira, son más lentos. No, son más inteligentes. Son más, se acentúan esos caracteres que tienes en ciertos animales, ¿no? Sí, claro. No, es que sí, sí, yo vi un cambio monitor en 2 de ellos que tenía, que yo los tenía super seleccionados desde un año antes que no pude jugar por cuestiones de pluma. Ya eran últimas fechas, dije, ya no dan su pluma, es que mejor los paso. Y cambiaron mucho el juego. Ganaron los dos, gracias a Dios. Los dos ganaron, pero sí cambió mucho el juego. Fue Sí, fue. muy diferente. Cuando los volví a topar para presente seleccionar por una fecha, vi un juego totalmente diferente. Sí me gustó, pero totalmente diferente. Dije, muy bien. Dije, ya te mides más. Sí, Sí, no, sí muy, sucede muy, muy eso. buenos gallos. Sucede eso en aves maduras, Sí. ¿no? Sí, perdón, ¿qué porcentaje tienen de oriental los K? 3 octavos. 3 octavos de oriental. 3 octavos. Asil. Así. 3 octavos de así. ¿Y los G? Igual, en tres En tres octavos. octavos. Esa fue la medida Esa fue la medida. la medida que pusieron. Porque Donde hay inteligencia, corte, sentido de la distancia y rusticidad que nos aportan las sangres orientales, con velocidad, casta, poder y plumaje del gallo banquillo, ¿no? pues yo creo que 5 octavos de Kelso por 3 octavos de Asil. Por eso son K.A. que el Sosil, Giro Ujú. Asil. Sí, no. Así ¿Y a es. usted, lo personal, cuál le gusta más de todos los gallos que ha manejado? Lo K, Los K, sí, es que son. los K me gustan mucho. Ahorita el que entró era un Kelso, Era un Kelso. pero acá o no. No, de No, la va. familia de los roncos. Era un ronco. Ah, estaba Era un precioso. ronco. Muy, muy bueno.
Yo creo que nunca nos va a dejar de llamar la atención el que tengan más pluma, ¿no? Sí, sí, Más pluma, los más azules cola, son... la posición de la cola, aunque las tonalidades en la pluma sean muy similares, de repente un gallo de una espiga más alta y una posición de la cola distinta, pues te llama mucho la atención. Sí, sí, claro. Hay azules que yo he visto que están en pluma. Ujú. ¿En dónde cae? Eso es una característica, Digo, son ay. menos. Las Sí, sangres sí, sí, sí. orientales son más de lugares desérticos. Por consecuencia hay ausencia de pluma, ¿no? Es menos Sí, pluma, sí, claro. sí. Y por lo tanto, la resistencia que tienen así, Así la es. comparación de... Y los gallos banquivas son más selváticos, son Ujú. animales de menos peso, son más afilados, son de más pluma, deben de ser más aerodinámicos, ¿no? Deben de volar, las copas de los árboles es donde se deben de resguardar. Y los gallos orientales, pues no, por eso también las posiciones deben de ser más rectos, deben de estar más al Sí, pendiente, deben de también. correr más. ¿Para qué quieres alas largas si no Sí, tienes un árbol a donde subirte? Mejor unas piernas y un tonalidad más y musculosa. unas inserciones con mayor músculo, ¿no? Que es normalmente lo que nosotros vemos en la pechuga. La pechuga va la inserción de músculos a gran parte del Ujú. cuerpo, a las alas, a las piernas. Si tienes unas piernas fuertes, porque lo que necesitas es correr porque vienen a depredarte, quítame plumas, no le hace, ¿no? Sí, no, si lo que necesitas es Es, subirte es, las copas, necesitas, obviamente, también la cuestión ósea, ¿son más fuertes los huesos asiles o es mito? es un poco más Sí, en fuerte, cuestión de porosidad también, ¿verdad? sí, Son menos porosos. son menos porosos. Sí, es Es algo. hueco, ¿eh? Sí, Es claro, hueco se también, como sabe, todas las aves. pero Es es hueco el hueso, menos poroso y es un poco pero es un poco menos más poroso. denso. ¿Ah? Ujú. Es un poco Sí, más denso. es algo que yo me había preguntado porque en cuestión de aves que vuelan, el hueso debe ser tan ligero como, o sea, poroso, ligero. Sí. Pero en la cuestión de los asilos yo sí me preguntaba, ¿será Sí, de hecho lo ves, ¿no? Ves más las duro? cañas Sí, más sí, la gruesas. caña es muy diferente, pero en cuestión De hecho, hasta de la escama, apoyo, si te fijas, la escama sí, de los gallos orientales es más gruesa también. está Y de chanchita, los como gallos, ajá, es como más fácil o sea, la ves más pulida en los uh-huh. gallos navajeros, ¿no? Son las antenas te parece que tuviera callo, ¿no? Ajá, así es. No, pues qué gustazo, médico, de verdad, me dio mucho Así gusto que es. se tomara este tiempo para platicar con nosotros, con toda la audiencia que ya pues, esperemos pronto se haga mucha. Estamos para Y nada, servirles. pues muchas gracias por habernos recibido también acá en Rancho Las Trojas junto con Ricardo y Manolo, que nos trataron muy bien, la verdad. A ver, El día que gusten, por acá es su casa. Y en lo que no, podamos apoyarlos, en lo no que me den podamos eso servirles, porque con si todo no gusto. regreso, ¿eh? Pues vente para acá, necesitamos mano de obra. Sí, no, 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 sí, ya le dije a mi novia que un día que ya haga tiempo, va a venir un mesecito sin pagar, no hay problema, yo me vengo acá. De comer y ya con eso. Aprender acá, de un lado a otro, me gustaría. El día que gustes, aquí es tu casa, con Claro, todo sí. gusto. Muchas gracias. Pues bueno, amigo, ya con eso termina pues el viaje, el recorrido a Rancho Las Trojas. Espero que les haya gustado mucho, yo lo disfruté bastante. Espero que ustedes también lo hayan hecho. Entonces, nos vemos para la próxima.